Buenos días, feliz sábado, apreciados hermanos. Es un gusto saludar a la gran familia en Cristo de toda nuestra Unión Mexicana Interoceánica. Es una bendición estar unidos a través de este medio para adorar juntos a nuestro Dios. Aunque no podemos reunirnos en nuestros templos, estoy seguro que todos los que estamos conectados seguimos conservando la misma confianza en nuestro Salvador, la misma esperanza de la segunda venida y también convencidos de que tenemos una misión que cumplir como iglesia. Reciban un cariñoso saludo y un fuerte abrazo de los 18,000 miembros de la Asociación Pacífico Sur que abarca los estados de Morelos y de Guerrero. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de preocupación, pero estoy seguro que cada uno de nosotros tiene algún versículo especial, alguna promesa en la Biblia que nos fortalece en tiempos difíciles como los que estamos pasando. Y en esta mañana yo quisiera invitar a todos los que están conectados que ahí en el chat, ya sea de Facebook o de YouTube, puedan escribir la promesa que trae seguridad a su vida. Puede ser que esa promesa que escribas pueda ayudar a algún hermano que esté pasando por un momento difícil en esos momentos. En lo personal tengo muchas promesas que me fortalecen, pero una de mis favoritas es la que encontramos en Romanos 8:31 al 39, que dice: ¿qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Quiero invitarte a que en este momento puedas escribir en el chat la promesa que trae seguridad a tu vida para compartirla con nuestros hermanos. Bien, en esta ocasión, más que un sermón, podría decir que usaré el formato de un estudio bíblico complementado con algunas citas del espíritu de profecía a través de la hermana Elena G. de White. Vamos a iniciar con la presentación. El propósito de esta mañana es que recordemos juntos, de manera breve, algunas profecías que nos indican que Dios está al pendiente de su pueblo y que también tiene el control de la historia de este mundo, que está al pendiente de su iglesia y que esta iglesia militante que en este momento está pasando por pruebas se va a convertir en la iglesia triunfante. Ahí donde estás, te invito a inclinar tu rostro para orar. Padre Celestial, abriremos tu palabra. Queremos pedirte que el Espíritu Santo, quien inspiró a los profetas para plasmar tu voluntad, sea el mismo que el día de hoy nos capacite a nosotros para entenderla y también para aceptar tu voluntad en nuestra vida y practicarla. Bendice a mis hermanos en casa. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dividir nuestro estudio en dos partes. En primer lugar, veremos a los actores de las escenas finales de este mundo. Y en segundo lugar, veremos también los actos que van a pasar, los hechos que van a pasar en este fin del tiempo. Vamos con la primera parte. Para eso vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, el capítulo 17. Apocalipsis, capítulo 17. Y vamos a leer los versículos 7 y 9 al 11. Al principio del capítulo 17, Dios le muestra a Juan la revelación de una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en el versículo 7 le dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Versículo 9 al 11. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, pero también son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. En estos breves versículos, Dios le muestra al profeta Juan la historia de este mundo a través de los imperios que lo habían de gobernar. Y encontramos que la Biblia dice que habrá 7 poderes a lo largo de la historia. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga va a durar breve tiempo. Después habrá un octavo, pero no será un nuevo reino, sino que será uno de los 7.
¿Y qué pasará cuando sube ese octavo reino? Versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, cuando el octavo reino surja, será el momento en que Cristo vendrá por segunda vez. ¿Cuáles son esos reinos que van a gobernar el mundo o que han gobernado ya el mundo? Vamos a recordar un poquito de lo que estudiamos el trimestre pasado. Para esto, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro del profeta Daniel, el capítulo 7. La primera parte del rompecabezas dice, 5 reinos han caído. ¿Cuáles son esos 5 reinos? Bueno, encontramos que cuando el rey Nabucodonosor tuvo el sueño, Daniel le dijo, tú eres aquella cabeza de oro. En otras palabras, la interpretación de esta profecía inicia con el imperio de Babilonia. Y en Daniel 7:4, cuando Daniel tiene la visión, dice que la primera bestia era como un león, el león con alas de águila. Y ustedes saben que esa bestia representa también a lo que la cabeza del estatua representa, que es Babilonia. Luego en el versículo 5 encontramos a la segunda bestia. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba más de un costado que del otro. Y esa bestia representa al reino de los medos y de los persas. Luego, en el versículo 6, encontramos la tercera bestia. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 cabezas, que representaban a los 4 principales generales de Alejandro, que tomaron el control del imperio cuando Alejandro murió. Después, en el versículo 7, encontramos a la bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, que representa al cuarto reino, que es el imperio romano. Hasta ahí llegó lo que se le mostró a Daniel. Y después, Dios continúa la revelación a través del profeta Juan. Y para esto vamos a regresar al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis, el capítulo 12. Y en el versículo 3 encontramos la continuación. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Qué hacía este dragón? Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y ustedes conocen bastante bien cuál era el imperio que estaba gobernando cuando Cristo nació. Era el imperio romano, es decir, Dios le muestra a Juan la continuación de lo que Daniel había visto. Daniel se quedó con la cuarta bestia y luego el cuerno pequeño. Ahora aquí Juan retoma esa revelación y se le muestra en el capítulo 12 al imperio romano. Pero ¿quién sigue después del imperio romano? Dice la Biblia, 5 han caído. ¿Cuál es el quinto reino? Vamos al capítulo 13. Dice la palabra de Dios. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Leímos en el capítulo 12 que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pero en el capítulo 12, si nos damos cuenta, la posición de las diademas está en las cabezas. Pero cuando leemos el capítulo 13, nos podemos dar cuenta que la posición de las diademas ya no está en las cabezas, sino en los cuernos. ¿Qué representa esto? Es la misma bestia. Pero ¿por qué ahora las diademas están en los cuernos? Dice el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, le dio su trono y también le dio su grande autoridad. Para que los reinos anteriores pudieran llegar a ser la nación más poderosa que conquistara el mundo en aquel tiempo conocido, tuvieron que hacer guerra. Los medos y los persas tuvieron que vencer a los babilonios. Los griegos también tuvieron que vencer a los medos y los persas. Pero ¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué tuvo que hacer este quinto poder para tomar el control? Solamente recibió el regalo.
dice la Biblia que la cuarta bestia le dio su poder, le dio su trono y también le dio su autoridad. Y esto, como ustedes saben, se refiere al momento en que la Iglesia romana recibió el poder por parte del Imperio Romano. Pero ¿qué pasó después? Agrega la palabra de Dios en el versículo 3. Vi una de sus cabezas herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta herida, como conocemos como iglesia, la bestia la sufrió en el año 1798. Como dice el versículo 5, se le dio autoridad para actuar por 42 meses, que conocemos como la profecía de los 1260 años, que abarca del año 538 al año 1798. Así que durante ese tiempo, la iglesia romana estuvo gobernando, pero tuvo su herida de muerte. Y después de eso siguió otro poder que encontramos también en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 11, cuando dice la Biblia, uno es. ¿Quién es ese reino? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí encontramos algo especial en esta sexta bestia o sexto poder. Nos damos cuenta que las bestias anteriores surgen del mar. Pero ¿de dónde surge esta bestia? Esta bestia, a diferencia de las anteriores, surge de la tierra. Como ustedes conocen, el mar simboliza multitudes, los vientos simbolizan guerra. Pero esta bestia, este sexto poder, no surge del mar, no surge donde hay mucha gente, tampoco surge de guerras. ¿De dónde surge? Surge de un lugar deshabitado. Y recordamos que cuando se había descubierto el continente americano en 1492, un poco después, muchos de los creyentes que estaban en Europa, con el afán de no seguir sufriendo persecución, huyeron al continente recién descubierto. Llegaron al norte del continente y fundaron lo que en la historia se conoce como las 13 colonias, que más adelante llegaría a ser el país de Estados Unidos de Norteamérica. Esto se estaba orquestando o se estaba dando un poquito antes de que la herida mortal se diera para la iglesia romana. En otras palabras, cuando la iglesia romana estaba llegando al final de su poder, entonces ya también estaba formando el sexto imperio, que son los Estados Unidos. Y en un momento más vamos a hablar un poquito más sobre él. Después de eso, dice la Biblia, va a surgir un séptimo poder. Y ese lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, cuando dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice aquí, o se habla de 3 poderes: el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón es la representación de Satanás en este mundo mediante el espiritismo. La bestia, como conocemos, representa al papado, y el falso profeta representa al protestantismo apóstata. Estos 3 poderes se van a unir para entonces lograr unir a los reyes de la tierra. Y el octavo poder, como estudiamos, regresando a Apocalipsis 17, dice: uno es, y el otro aún no ha venido. Versículo 10, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y luego agrega: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Cuál es este octavo poder? Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a resolver el rompecabezas. Dice la Biblia, 5 reyes han caído. Ya vimos cuáles son: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Luego agrega: uno es. ¿Cuál es ese poder? Estados Unidos. Luego dice: el otro va a durar breve tiempo, que es la triple alianza. Y luego surgirá un octavo poder. El octavo poder es el papado renovado. Nos damos cuenta que de los 7 reinos que hemos visto, solamente de uno se dice que su herida mortal sería sanada, y ese es de la iglesia romana. ¿Por qué dice la Biblia que era?
era porque durante 1260 años la Iglesia romana tuvo el poder absoluto. No es por qué, porque aunque existe en este tiempo, no tiene el poder total. El poder de este mundo en ese momento lo tiene Estados Unidos. ¿Y será por qué? Será porque llegará el momento en que nuevamente la Iglesia romana llegará al poder y entonces hará guerra contra Cristo cuando venga por segunda vez. Así que estos son los actores. Pero como ya estudiamos, la Biblia dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. No importa que hagan estos imperios, no importa que hagan estos últimos imperios, la Biblia nos da la garantía de que Cristo va a vencer. Y esa debe ser nuestra seguridad para cada uno de nosotros. Ahora vayamos a la segunda parte. ¿Cuáles son los eventos que van a suceder? En este tiempo, hermanos, nos tenemos que preparar. Es el tiempo de que se opere en nuestra vida un reavivamiento y una reforma. Debemos estudiar la Biblia, debemos orar. En cierta ocasión, un predicador decía que solamente los que el día de hoy estudien y se mantengan de rodillas orando delante de Dios son los que se podrán mantener en pie cuando Cristo venga por segunda vez. Así que el día de hoy tenemos que prepararnos, porque llegará el tiempo en que van a suceder los eventos que vamos a ver a continuación. Vayamos a la siguiente gráfica. ¿Cuál es el evento que va a desencadenar todos los sucesos finales? Ustedes lo conocen, es la ley dominical. ¿Y cómo se va a dar? Vamos a regresar un poquito con Estados Unidos. Dice la palabra de Dios que Estados Unidos va a jugar un papel muy importante. Regresando a Apocalipsis 13, la palabra de Dios dice en el versículo 12 que este poder va a ejercer la autoridad de la primera bestia y hace también que la adore. ¿En qué sentido va a ejercer el poder de la primera bestia? Recordemos que la Iglesia romana no tenía un poder político, solamente tenía un poder religioso. Pero cuando el Imperio Romano le cede su poder, entonces el poder de la Iglesia romana no solamente fue religioso, sino también político. Llegará el momento en que Estados Unidos va a ejercer no únicamente un papel político en este mundo, sino también religioso. En ese sentido va a ejercer la autoridad de la primera bestia. También dice la palabra de Dios en los versículos 13 y 14 que hará grandes señales y va a engañar al mundo. Con esto podemos recordar lo que el apóstol Pablo nos dice en segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2, cuando menciona que Dios va a permitir un poder engañoso para que los que no crean en la verdad, crean en la mentira. La palabra de Dios menciona que incluso tendrá el poder de hacer descender fuego del cielo. Y con eso también podemos recordar las escenas en el Monte Carmelo. En aquel momento, Dios no le permitió a Satanás fingir y no le permitió hacer descender fuego del cielo. Pero en estos últimos tiempos, Dios le va a permitir a Satanás hacer eso. De tal manera que las personas van a ser engañadas y van a creer que es el poder de Dios. En tercer lugar, podemos encontrar también que Estados Unidos va a animar a las personas a hacer una imagen a la bestia. ¿Y cómo se va a lograr eso? El conflicto de los siglos, en la página 348 de la edición 2006, menciona que desde hace varios años se viene notando entre las iglesias protestantes un creciente sentimiento en favor de realizar una unión de denominaciones. El día de hoy todavía hay un problema, los diferentes puntos de vista con respecto a la Biblia, pero llegará el momento en que esas diferencias las van a dejar a un lado con el propósito de unirse y entonces van a formar un solo frente. Y así se va a formar la imagen de la bestia. La imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata que se va a desarrollar cuando las iglesias protestantes usen el poder civil para lograr sus fines. Después de eso, también dice la Biblia que este poder va a infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Y cómo lo va a realizar? Promulgando leyes. Tiempo atrás, en los 1260 años, la iglesia romana cambió muchas cosas. Cambió el sábado por el domingo, cambió también la intercesión de Cristo por el de las imágenes y muchas otras. Va a haber leyes que harán
que las personas se sujeten al poder de este poder. Y número 5, va a imponer una marca en la mano derecha o en la frente de las personas. Y esta marca es el domingo. Ahora, aprovechando este marco, hay que hacer una diferencia. ¿Qué es el sello de Dios? El día de hoy han surgido muchos comentarios de qué es el sello de Dios. Pero la revelación a través de la hermana White nos deja bastante claro qué es el sello de Dios. Y ella menciona en los eventos de los últimos días, la página 223 y 224 lo siguiente, que el sello de Dios no se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Entonces, el sello de Dios es un afianzamiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Así que el sello consiste en afianzar nuestra vida en Cristo Jesús, en las enseñanzas de Cristo. Y las enseñanzas de Cristo no únicamente abarcan los temas proféticos. Las enseñanzas de Cristo abarcan la enseñanza de la palabra de Dios, del gran conflicto, de la salvación, de la iglesia, el don de profecía, la ley de Dios, la mayordomía, todo lo que conocemos como iglesia es la verdad. Ahora, hay que hacer una distinción. Habrá una señal de todo esto. ¿Cuál es la señal? Ustedes la conocen. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad del pueblo de Dios. Vamos a observar toda la verdad, pero la señal que va a distinguir al pueblo de Dios es el guardar el día sábado. Por eso Ezequiel capítulo 20, los versículos 12 y 20 dicen, les di mis días de reposo para que sean señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo soy Dios que los santifico. Ahora, ¿qué en cuanto a la marca de la bestia? Ya estudiamos hace un momento que el domingo es la marca de la bestia, pero ¿cuándo se va a recibir esta marca? Notemos lo que dice Eventos de los Últimos Días, la página 228. Dice lo siguiente, la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Entonces, en este momento todavía el domingo no es la marca de la bestia. ¿Cuándo se va a convertir en la marca de la bestia? Cuando se promulgue el decreto de que será obligatorio observar el día domingo como un día de reposo en lugar del día sábado. ¿Qué tendrá que hacer el pueblo de Dios cuando surge esta ley dominical? Tendremos que abandonar las ciudades, las grandes ciudades, e irnos a las pequeñas ciudades. Jesús, en su sermón profético que encontramos en Mateo 24, dice que los que están en las casas no salgan de ella, los que están en el campo huyan, refiriéndose a esta situación en el fin del tiempo. Eventos de los Últimos Días, la página 124 y 125 menciona que la asunción de poder por parte de nuestra nación, refiriéndose a la señora White, a los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros, dice ella, para el pueblo de Dios, una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados en las montañas. Después de que esto suceda, vendrán el fin del tiempo de la gracia. Encontramos en Apocalipsis 7 que un ángel les dio un mensaje a los 4 ángeles que detenían los vientos de la tierra. Les dijo, ¿saben qué? No suelten todavía los vientos. Y dice el versículo 3 de Apocalipsis 7, no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué tenían los 4 vientos, las tempestades en este mundo? Un acto, el sellar al pueblo de Dios. Y en Apocalipsis 16:1 agrega, entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles,
vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Por qué se permite ahora a los ángeles traer las plagas a este mundo? Porque ya los siervos, los justos, han sido sellados. Eventos de los últimos días, la página 231 agrega: me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Y contesto que solo tengo este mensaje que dar, que ahora es el tiempo de trabajar mientras el día dura, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. En pocas palabras, ¿qué quiere decir la señora White con esto? La pregunta que le hacían era: ¿hay un tiempo definido, una fecha para la terminación del tiempo de gracia? La respuesta en conclusión es no. No hay una revelación por parte de Dios en cuanto a la terminación del tiempo de la gracia. La señal va a ser la ley dominical. Después de eso, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, pero llegará el momento en que el tiempo de gracia se va a cerrar y se van a soltar las 7 plagas sobre la tierra. Y con respecto a las 7 plagas, el mismo libro, la página 250 agrega: estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Y a continuación, Apocalipsis, el capítulo 16, nos enumera cuáles son estas plagas. En el versículo 2 encontramos la primera plaga. Busquemos Apocalipsis 16, 2. Dice que la primera plaga será una úlcera maligna y pestilente, y esta plaga solamente va a caer sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen también. La segunda plaga la encontramos en el versículo 3. Dice la palabra de Dios que la segunda plaga es que el mar se va a convertir en sangre. Cuando estos eventos estén sucediendo, cuando las plagas empiezan a caer sobre este mundo, los impíos se van a acercar a los hijos de Dios y les van a preguntar cómo pueden ser libres de estas plagas, cómo se pueden librar de las úlceras. Pero así como sucedió en el tiempo de Noé, que la gente cuando empezó a llover fue a Noé y le dijo: ábrenos por favor. Ese tiempo fue demasiado tarde para ellos. Y lo mismo va a ocurrir cuando las plagas empiecen a caer y los impíos vayan a los hijos de Dios para preguntarles qué tienen que hacer para ser libres de las plagas. No habrá respuesta por parte de ellos. Habrá terminado el tiempo de gracia y entonces los impíos van a maldecir a Dios. La tercera plaga la encontramos en los versículos 4 al 7. Y la tercera plaga es que los ríos y las fuentes de las aguas se van a convertir en sangre. La cuarta plaga la encontramos en los versículos 8 y 9. El sol va a quemar a los hombres, pero no únicamente va a afectar a los hombres en cuanto al calor. Las siembras se van a secar, los árboles se van a secar, el mundo va a estar sufriendo. Con respecto a las plagas, cuando esto esté pasando, cuando las primeras plagas estén cayendo, esto va a enfurecer a los malvados y van a enojarse contra los justos, pues van a pensar que ellos son los responsables de los juicios de Dios y entonces van a tratar de eliminarlos. Es entonces cuando se va a promulgar el decreto para matar a los santos. Y cuando esto suceda, los santos van a buscar a Dios fervientemente para librar sus vidas. Los líderes de este mundo van a platicar entre sí. Ustedes recuerdan que el deseo de todas las gentes menciona que cuando Jesús iba a ser crucificado, dentro de la multitud que estaba ahí gritando crucifíquenle, había demonios instando a los sacerdotes y a todas las personas a hacer eso. Lo mismo va a ocurrir en el fin del tiempo. Satanás, sus ángeles van a incitar a los líderes de la tierra para promulgar el decreto de que los hijos de Dios sean muertos para librarse de las plagas. Y cuando este decreto se haga, se va a señalar también un día y una hora. Y ese decreto se va a mandar a las diferentes partes del mundo. La quinta plaga es que el reino de la bestia, dice Apocalipsis 16, 10 y 11, van a cubrir las tinieblas, van a cubrir la tierra.
Cuando se promulga el decreto, cuando los hombres estén dispuestos a destruir a los hijos de Dios, entonces van a caer las tinieblas sobre esta tierra para proteger a los hijos de Dios. Cuando la hermana White relata esto, en el conflicto de los siglos menciona que es medianoche. Y entonces en esa medianoche el sol va a salir con todo su esplendor. Los malos van a mirar con terror y los justos van a entender que son señales de la liberación por parte de Dios. Y va a pasar algo increíble, extraordinario. En aquel momento va a aparecer en el cielo una mano, y esa mano va a sostener las dos tablas de piedra. Y esas tablas de piedra, ustedes ya se imaginan qué es. Serán las tablas del Decálogo. Todas las personas en el mundo van a poder leer esas tablas. Se van a dar cuenta de los mandamientos de Dios y entonces van a reconocer que han sido engañados y se van a volver contra los falsos pastores que les enseñaron las falsas doctrinas. Después, Apocalipsis 16, 12 al 16, nos menciona la sexta plaga. Las aguas del río Éufrates se van a secar. Y esto es una referencia a lo que ocurrió cuando Babilonia fue conquistada. Babilonia se creía una ciudad inexpugnable que nadie la podría conquistar. Pero Ciro, al cual Dios usó, dice la historia que esperó el momento en que las aguas del río bajaran. Había un tiempo en el año en que las aguas del río bajaban y entonces desviaron el cauce del río y así pudieron conquistar Babilonia. Algo semejante va a ocurrir cuando Cristo vaya a venir por segunda vez. Las aguas del río Éufrates se van a secar, haciendo referencia que se va a preparar el momento para la segunda venida de Cristo. Entonces, los espíritus inmundos, el poder que va a seguir Estados Unidos, va a llamar a la batalla, van a ir por diferentes partes del mundo para llamar a los reyes de la tierra para enfrentar a Cristo cuando venga por segunda vez. Y aquí en este diagrama podemos encontrar entonces las primeras 6 plagas: las úlceras, el mar y los ríos en sangre, el sol que calienta de más, las tinieblas y entonces que el río Éufrates se seca. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? Podemos encontrar que en este tiempo, hermanos, Dios va a llamar al descanso a algunos de sus hijos. Dice Eventos de los Últimos Días, página 259. No es siempre seguro orar por una curación incondicional. Dios sabe si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendría sobre ellos si bebiesen. Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. Así que antes de que esos días lleguen, hermanos, muchos santos van a ser llamados por Dios para descansar. Y no solamente adultos. Dice la página 259, el Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Y leer esto no es agradable, es triste. Pero noten la promesa que viene a continuación. Volveremos a ver a nuestros hijos. Los encontraremos y los reconoceremos en las cortes celestiales. Esa es la promesa, hermanos. El pueblo de Dios, mientras suceden las plagas, pasará por un tiempo de angustia, un tiempo de necesidad. Algunos serán capturados, serán metidos en las cárceles. Otros irán a las montañas. Y dice la palabra de Dios que pan y agua van a estar prometidos para los que estén huyendo. Continuando, llegará también el tiempo de angustia de Jacob. Cuando Jacob estaba huyendo, o más bien estaba regresando a su hogar, tenía una angustia. La angustia era física por la persecución o el temor que tenía por la promesa de Saúl de matarlo. Pero también una angustia mental por los pecados que había cometido. La angustia del pueblo de Dios en el fin del tiempo será semejante. Por eso se le llama el tiempo de angustia de Jacob. Porque también, al igual que Jacob, temerán por su vida. Y también, al igual que Jacob, temerán por los pecados que han cometido, si habrán sido perdonados. Y esto hará que el pueblo de Dios tenga una comunión constante con Dios en aquel momento. Y entonces ocurre la séptima plaga. ¿Qué ocurre? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16,
versículos 17 al 21, que va a ocurrir un gran temblor y cae un enorme granizo. Las islas huyen, se esconden, son tragadas por las aguas. Y entonces ocurre el evento de los siglos que hemos estado esperando. Quisiera leer textualmente lo que dice Eventos de los Últimos Días, la página 275. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarla en gloria. Esto es lo que como iglesia conocemos como la resurrección especial. Todos los que murieron en el mensaje del tercer ángel van a resucitar y también van a resucitar todos aquellos enemigos de la verdad, los más acérrimos enemigos de la verdad. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba siendo enjuiciado que dijo: de cierto os digo que veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos? Para que se cumplan las palabras de Jesús, va a ocurrir esta resurrección especial. Después de esto, va a ocurrir algo asombroso. El cielo se va a enrollar, dice la hermana White, y pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que solamente eran truenos y un terremoto. Asombroso, hermanos. La voz de Dios se va a escuchar en este mundo anunciando el día y la hora en que Cristo vendrá por segunda vez. En aquel momento, el rostro de los santos brillará como brilló el rostro de Moisés. Los impíos por tal brillo no los podrán ver. Y entonces Dios va a derramar una bendición sobre aquellos que observaron el día sábado. Y hermanos, cuando esa bendición se escuche, se va a proclamar un grito de victoria de todos los santos. Y aparece una pequeña nube. Y ustedes saben qué es esa nube. Esa nube en un principio se ve negra de tan lejos que está, pero se va acercando y se convierte en una nube blanca. Es Cristo Jesús al frente de todos los ángeles que están regresando por sus santos. Finalmente, los santos vivos son transformados, como dice 1 Corintios 15, 51 al 53. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Cristo dirige su atención ahora a los que están descansando todavía en la tumba, a los santos que están descansando. Y dice: despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Los santos se levantan y entonces exclaman lo que encontramos en 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerto aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, su victoria? Los santos resucitados en aquel momento se unen con los santos vivos y proclaman la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Eventos de los Últimos Días, la página 282 dice: me explayo con placer en la resurrección de los justos, quienes saldrán de todas partes de la tierra, de las cavernas rocosas, de los calabozos, de las cuevas de la tierra, de la profundidad de las aguas. Nadie es pasado por alto. Todos oirán su voz, se levantarán con triunfo y con victoria. No importa cómo murieron los santos, hermanos. No importa dónde hayan muerto. La promesa es que nadie va a ser pasado por alto. Algunos se preocupan y si mi ser querido tiene que ser incinerado por el coronavirus, no importa. Eso no va a detener a Cristo para que llame a sus santos a la vida. Nadie, dice la hermana White, será pasado por alto. Los impíos son muertos. Y entonces marchamos rumbo al hogar. Los justos son mudados, son investidos de inmortalidad. Y dice Eventos de los Últimos Días, la página 284. Juntos entraremos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. Hermanos, antes de que lleguemos a la santa ciudad, o más bien cuando entremos al cielo, se nos van a dar 3 cosas. Número 1, la corona de victoria. Número 2,
una palma de victoria. Y número 3, un arpa para alabar a Cristo Jesús. Hermanos, qué glorioso es recordar estos momentos. Y todo lo que estamos sufriendo, yendo a la última diapositiva, todo lo que estamos sufriendo, el dolor, la muerte, la enfermedad, todo lo que estamos pasando, hermanos, cuando veamos a Cristo diremos, valió la pena. Sé que no es fácil enfrentar situaciones como la que estamos enfrentando, pero hermanos, la palabra de Dios nos recuerda que Dios tiene el control, que Dios está al pendiente de su pueblo. Así como Dios ha cuidado a su pueblo en el pasado, también va a cuidar a su pueblo en este fin del tiempo. Y la promesa es que cada uno de ellos va a ser contemplado por Cristo para heredar el reino de los cielos. No sé lo que estás pasando, pero sé que hay muchos de nuestros hermanos que están sufriendo. De alguna manera todos le estamos pasando mal. Pero recordemos la promesa de la palabra de Dios. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanos, que las escenas que hemos recordado en esta mañana sostengan nuestro corazón. No desmayemos. Cristo cumplirá su promesa y todos los que amen su venida, todos los que amen su verdad, van a heredar el reino de los cielos. Te pregunto, ¿guardas tú esta esperanza en tu corazón? Si la guardas, quiero que cantes conmigo el himno 186. Vamos a cantar el himno 186 y mientras lo cantamos, oremos y digamos a Dios, Señor, ayúdame a permanecer fiel. Ayúdame que en esos momentos de crisis pueda ver tu mano en mi vida. Ayúdame a permanecer firme, de tal manera que pueda contarme entre los redimidos cuando vengas por segunda vez. Vamos a cantar el himno 186. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la
vista levanta, la redención muy cerca ya está. Vamos a orar, hermanos. Si estás ahí con tu familia, te voy a invitar a que se abracen. Con la familia no hay problema de tener que guardar la sana distancia. Abrácense y digan como familia, en el nombre de Cristo Jesús, vamos adelante para heredar la patria celestial. Si estás solo viendo esta transmisión, siente el abrazo de Cristo y haz un compromiso con Él y dile, Señor, ayúdame para ser fiel. Vamos a orar. Padre Celestial, qué hermosa promesa. No importa qué intente hacer el hombre, tus propósitos, tus planes se van a cumplir para tu pueblo. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de esta iglesia. Gracias por conocer, por abrazar este mensaje. Señor, reconocemos que Cristo viene pronto. Ayúdanos a prepararnos. Es el momento de estudiar tu palabra. Es el momento de orar como nunca antes, de tal forma que preparemos nuestra mente y nuestro corazón para poder enfrentar los eventos finales. Señor, coloco en tus manos a mis hermanos. Tú sabes dónde están. Quiero pedirte que los abraces. Algunos están sufriendo porque han perdido seres queridos. Otros están sufriendo por falta de trabajo. Pero Señor, si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Fortalécelos, anímalos, haz provisión, que como iglesia nos podamos preparar. Y Padre, que cuando esa nube pequeña se acerque y se vaya haciendo más grande y veamos a Cristo Jesús, podamos levantar nuestras manos al cielo y con gozo decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendice a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que su vida pueda ser fortalecida en la esperanza de la segunda venida. Que sigan pasando un feliz sábado. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá.
y confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención